Y no sé ustedes, pero para mí estudiar Romanos es de inmensa bendición. Y es admirable cómo el apóstol Pablo ha ordenado todos los temas más importantes. Y vimos nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza, expuesta en los primeros capítulos, los primeros 3, y vimos que no hay manera de que el hombre pueda justificarse a sí mismo, que está bajo pecado, por más que se considere una persona moral, una persona con principios, con ética, una persona religiosa, todos, absolutamente todos estamos bajo pecado y que la justificación solamente puede venir de Dios. Y así es. A partir del capítulo 3, versículo 20, vemos que la justificación es de Dios por medio de Jesucristo, que Él nos hace justos por medio de ese sacrificio y que esa justificación trae consigo un montón de beneficios. La paz con Dios, la seguridad de la vida eterna. Pero básicamente con la justificación comienza un proceso en nosotros llamado santificación, que es que Dios hace que nos alejemos poco a poco del pecado y nos vayamos haciendo cada vez más parecidos a Jesucristo. Pero hay un enemigo muy grande dentro nuestro, que es la carne, que hace que, como dice el apóstol Pablo, hagamos lo que no queremos hacer. Pero en el capítulo 8 vemos que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para vencer al pecado. Y que nosotros estamos en el Espíritu, no estamos en la carne. Y que por estar en el Espíritu, por ser hijos de Dios, tenemos una esperanza maravillosa y que nos consuela en las aflicciones del tiempo presente. Sabemos que no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que las circunstancias pueden llegar a ser muy difíciles y inclusive hay momentos en que ni siquiera sabemos cómo orar. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y entendemos por medio de esta carta que todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos a quienes aman a Dios, aquellos a que han sido llamados conforme a su propósito, que el plan de Dios es un plan que comenzó antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió, nos conoció y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y nos llamó en un momento de nuestra vida con un llamamiento eficaz, irresistible, y nos justificó y nos glorificó, dice. Ya es un hecho, aunque todavía estamos aquí en esta tierra. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Si tenemos a Dios que es el juez, a Cristo que es el abogado de nuestro lado. Él murió por nosotros. El que además, habiendo resucitado, nos intercede por nosotros. Así que no hay nada que nos pueda separar de su amor. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Absolutamente nada. Y así termina el capítulo 8 de una manera sublime, majestuosa, llena de gozo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Podríamos pensar que Pablo terminó con la enseñanza y que ahora se dispondría a comenzar, con la parte práctica,
¿Qué hacemos con todo esto que aprendimos? Con todas estas maravillas, con todas estas bendiciones, con todas estas bondades que recibimos por gracia. Pero recién en el capítulo 12 va a hacer eso. Ahora abre una especie de paréntesis, porque Pablo es muy meticuloso en la Escritura y él se da cuenta que quedaría una pregunta sin responder. Porque si estamos hablando de que nada nos puede separar del amor de Cristo a los escogidos, estamos seguros en Él, entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿El pueblo de Israel no es el pueblo escogido? ¿Puede pasar algo porque ahora ese pueblo es rechazado? Podemos llegar a pensar que si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. ¿Qué seguridad tenemos si el pueblo escogido ha sido rechazado? Bueno, Pablo va a dedicar 3 capítulos a responder esta pregunta porque es muy delicada. Vamos a leer hoy los versículos 1 al 10 déjame ver, 1 al, creo que el 16. Sí, 1 al 16. Espero que nos dé el tiempo. Pero vamos a ver que no es así. Que lo que él afirmó, que nada nos puede separar del amor de Dios, es algo firme y que la palabra de Dios no falló nunca. En el versículo 6 de este capítulo está el resumen de esta cuestión. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ahí está la clave. Vamos a leer. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta acá. Y vemos un cambio de tono muy evidente, porque venimos de la alegría de que nada nos puede separar del amor de Dios, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahora Pablo nos habla de una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Y lo que está diciendo Pablo, que esa gran tristeza y ese dolor es por sus parientes según la carne, por los judíos. Y cuando uno lee
la historia de Hechos, sus escritos, sus cartas, equivocadamente podría pensar que Pablo tiene algún tipo de resentimiento contra los judíos, porque él verdaderamente era alguien que los confrontaba constantemente. Fíjate Hechos 21-28, por ejemplo. Dice, dando voces, varones israelitas, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Ese era el concepto que tenían los judíos de Pablo. En Hechos 24:5 leemos, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, conforme a lo que Pablo predicaba, algunos podrían pensar eso, que Pablo aborrecía a los judíos, pero era todo lo contrario. Y él pone a Cristo como ejemplo, como testigo, y a su propia conciencia en el Espíritu Santo. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Claro, la situación era al revés. Como veíamos recién, los judíos eran los que no amaban a Pablo, pero él dice, los amaba tanto, que en el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Te das cuenta del amor que tenía Pablo por ellos? Tan grande era su amor que él hubiera preferido ser maldito de Dios. Él hubiera preferido estar él separado de Cristo. Él hubiera preferido irse él al infierno antes que sus hermanos en la carne. Mirá el amor. Claro que esto era imposible. Pero, porque, bueno, leemos que nada nos puede separar del amor de Dios. No hay manera, ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios. Pablo, por más que tuviera ese deseo es imposible, y él lo sabía, pero por eso pone a Cristo y a su conciencia de testigo, porque ese deseo era sincero. Ese es el amor verdadero del cristiano por aquellos que aman en la carne y ve que se van al infierno. Tal vez vos tengas un dolor parecido al de Pablo y lo comprendas. Moisés también intercedió por su pueblo y hubiera también él preferido ser condenado. ¿Te acordás en Éxodo 32:31? Él dice la palabra, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Te acordás de la circunstancia cuando él volvió del monte y estaban adorando el becerro? Porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esto no es posible. Pero ese deseo es producto del amor. Hubo alguien que se entregó a sí mismo por los demás. Y era el único capacitado para hacerlo, Jesucristo. Los demás, hasta Pablo y hasta Moisés, eran simples hombres. Y su sacrificio no hubiera sido para nada satisfactorio para Dios. Pero el amor que tenía Pablo era justamente lo que lo llevaba a confrontar constantemente a sus parientes. Y esa pasión que tenía Pablo, ese amor que tenía Pablo, era lo que le daba la perspectiva correcta en su vida. Él no se ofendía, él no se hería. Podían hacerle, bueno, vos sabés, lo leíamos el jueves pasado, todas las cosas que le hicieron los judíos, sin embargo, él no perdía ni un poquito el amor por ellos, porque él tenía una pasión más grande. Y esa era la perspectiva correcta. Cuando vos tenés la mirada correcta, tenés la perspectiva correcta,
Todas las demás cosas, las otras cosas son pequeñeces. Te voy a leer una cita de Spurgeon. Spurgeon decía: obtén amor por las almas de los hombres, entonces no estarás quejándote por un perro muerto, un gato enfermo, o sobre los problemas de una familia y de las pequeñas perturbaciones de Juan y María que pueden hacer por sus pláticas sin sentido. Serás liberado de las mezquinas preocupaciones, no necesito describirlas más a fondo, si estás preocupado por las almas de los hombres. Llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera. Entonces, por eso Pablo podía hacer lo que hizo, por ese gran amor. Y él decía que hubiera preferido que Dios lo castigue a él, dado que su pueblo, los israelitas, teniendo tantos privilegios como ningún otro pueblo, rechazaron a Cristo. Y dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y después continúa en el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verdaderamente los israelitas eran un pueblo escogido, un pueblo privilegiado, un pueblo amado, y tenían todas estas bendiciones que ningún otro pueblo tuvo. Ya el hecho de que eran israelitas era para ellos un nombre honorable, porque descendían de Israel, de Jacob, del patriarca, y de los cuales son la adopción. Ellos fueron escogidos, eran el pueblo escogido de Dios. Mirá cómo lo llama Dios. En Éxodo 44:22 le dice a Moisés: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vos fíjate cómo era un pueblo verdaderamente, o es un pueblo verdaderamente privilegiado. Y también dice que de ellos también es la gloria. Ellos vieron la gloria de Dios, y la vieron muchas veces. Cuando el Señor los sacó de Egipto, la gloria de Dios se manifestaba como llama de fuego, como una nube que los guiaba en el desierto. Aparecía la gloria de Dios en el tabernáculo, se apareció en el templo. A ellos, a los israelitas. A ellos se le dio el pacto por medio de Abraham, donde dice que, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. A ellos se le dio la promulgación de la ley. Ellos conocieron la ley de Moisés, por medio de Moisés. Ellos tenían el culto, tenían el privilegio de adorar a Dios. Y Dios se manifestaba. Y las promesas dadas a Abraham y después a sus descendientes, y esas promesas tenían que ver con la venida del Mesías. ¿Y de quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Y el mayor de los honores, verdaderamente todas estas cosas empalidecen ante lo que viene ahora,
que sería el clímax de las bendiciones, de los cuales según la carne vino Cristo. Este pueblo tendría que enorgullecerse y dar gloria, porque según la carne vino Cristo, quien es Dios, quien es el Dios eterno, y se hizo carne. Y a pesar de todas estas ventajas, Pablo está muy triste porque los israelitas no habían respondido como debían. Entonces, esto implica que la palabra de Dios fracasó. Eran el pueblo escogido, pero como no estuvieron a la altura de las circunstancias, Dios los rechazó. La palabra de Dios entonces no se cumplió. Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, acá llegamos al nudo. Y este es el tema de este capítulo y los dos siguientes. La palabra de Dios no falló. Pero el hecho es que Dios nunca prometió la salvación de todo Israel. Él siempre habló de que habría un remanente. Él está hablando de un Israel dentro de Israel, de un pueblo escogido dentro de Israel. Todos los judíos formaban la nación de Israel, pero solo algunos, escogidos por gracia, eran parte de ese remanente. Y un poco ya lo había tocado este tema en el capítulo 2 de Romanos, en el versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que nos está revelando ahora Pablo, y que realmente debemos agradecer, porque esta es una revelación absoluta que tenemos por medio de él, es que la promesa del pacto no estaba destinada a todos, sino solo a algunos. A los descendientes de Abraham e Israel, pero no por la carne, sino a los que contaban con la misma clase de fe, como, bueno, lo vimos también en el capítulo 2. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia, dice Génesis 15, 6. Entonces Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tremenda revelación. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y acá empieza entonces Pablo a hilvanar una serie de razonamientos que nos demuestran esto, que no era todo Israel, sino un remanente escogido por gracia. Y esto es lo que conocemos nosotros como la doctrina de la elección y de la predestinación, y que tantos problemas o tantas preguntas pueden llegar a causarnos, ¿no? Así que, si vos tenés problemas con esto, te invito a que prestes atención porque Pablo va a elaborar todo un razonamiento de hierro que no admite ningún tipo de queja. Y comienza con Abraham. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, los israelitas decían, nosotros somos descendientes de Abraham, y ese era su orgullo. ¿Te acordás cómo lo confrontaban al Señor Jesús? Descendientes de Abraham somos, hijos de Abraham. Y el Señor le dice, aún de las piedras puedo sacar hijos de Abraham. Y Pablo te muestra, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía otros hijos. Tenía un hijo mayor incluso. ¿Quién era? Ismael. Y después tenía otros hijos que tuvo
una vez que murió Sara, con Cetura, dice Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Súa. Entonces acá tenés un montón de hijos de Abraham, pero ninguno de ellos era por la promesa. El único que era por la promesa era Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces acá ya Pablo está empezando a separar. No todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Ya vemos que solamente los que vienen por Isaac. Ya descartó un montón. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y sabemos que Abraham y Sara tuvieron este hijo cuando no tenían ya ninguna condición natural. Abraham tenía casi 100 años, Sara 90, Sara era estéril. Entonces, ese nacimiento se basa solo en la gracia y el poder de Dios. No hay ningún mérito humano acá. Solamente se cumple la promesa que Él dio. Entonces, los hijos de Dios no son los hijos según la carne, sino según la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces ahora Pablo dice: mira, en la próxima generación se ve aún más claro. Porque está bien, Ismael y Isaac no eran hijos de la misma madre. Bueno, por ahí resulta medio evidente. No sé, los hijos de Cetura tampoco. Pero acá, ¿qué ocurre? Nacieron de la misma madre y al mismo tiempo, o sea, eran mellizos, fueron concebidos de la misma manera. Y el colmo, ¿sabes cuál era? Que Esaú era el primogénito, Esaú nació primero. Naturalmente la primogenitura era para Esaú. Sin embargo, Dios hizo como Él quiso. El propósito de Dios fue sobre el menor. Y dice que Dios escogió así cuando ni habían hecho ni bien ni mal. O sea, no tuvieron ni la oportunidad de ver quién era el bueno y quién era el malo, algún mérito de alguno. No, ni siquiera habían nacido y ya Dios había determinado que la promesa vendría por el lado de Jacob y no de Esaú. Dice Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y les respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y esto que Dios profetizó a Sara cuando estaba embarazada se cumplió tiempo después, porque sabemos que Esaú vendió la primogenitura por un guiso y que perdió la bendición y recibió lo que en realidad era más bien una maldición de parte de Jacob. Así que dice que esto ocurrió, o sea que Dios determinó que esto sea para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Dios es el que determina quién va a ser salvo.
según su propio criterio, según su propósito. La versión Dios habla hoy dice: así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Él escogió a Jacob según su propósito. Y bueno, las citas de Malaquías 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y acá tenemos bien clara la doctrina de la elección. Dios escoge a quien quiere, y a otro no lo escoge, lo deja. Y choca la palabra: a Esaú aborrecí. A uno le da salvación y al otro no. Así es la voluntad de Dios. Y claro que esto provoca en el hombre malestar. Y Pablo lo sabía. Y empieza con esas preguntas retóricas que él formula porque sabe que los lectores se hacen y se harán. Y seguramente preguntas que le habrán hecho a él en vida cuando enseñaba esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, ¿te das cuenta por qué lo dice? Tenés a dos bebés nonatos adentro de la panza de la madre, no hicieron ni bien ni mal, y a uno escoge para salvación y al otro lo rechaza. ¿Dios es injusto por esto? ¿Hay injusticia en Dios? Y como él, ya lo has escuchado muchas veces, él responde: en ninguna manera. Muchas veces responde a esas preguntas retóricas de esta manera en la carta a los Romanos. En ninguna manera, ni se te ocurra pensar así. No hay injusticia en Dios. Cuando leemos Génesis sobre la vida de Jacob, encontramos que era una persona egoísta, mentirosa, tramposa. ¿Qué mérito tenía Jacob? Ninguno. Y hasta es posible que te hubiera resultado más simpático Esaú cuando lees. No es por lo que hicieron, ni bien ni mal. Es por el que llama. Es por gracia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver las obras. Ahora, Jacob recibió lo que no merecía. ¿Cierto? No se lo ganó. Esaú recibió lo que sí merecía. Jacob recibió misericordia. Esaú recibió justicia. Ni Jacob ni Esaú recibieron injusticia. Entonces, ¿Dios es injusto? Otra vez te voy a citar a Spurgeon. Una mujer le preguntó a Spurgeon: no puedo entender por qué Dios aborrecía a Esaú. Y Spurgeon le respondió: esa no es mi dificultad, señora. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. O sea, el hecho de que Esaú haya recibido condenación está bien, es lo justo. Lo que nos resulta difícil es que personas como Jacob reciban salvación. Ahora, él dice
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tenemos un error muy grande de pensar que la misericordia de Dios es un derecho nuestro. La misericordia de Dios no es un derecho. Dios no está obligado a tener misericordia. La misericordia es un acto voluntario. Si Dios estuviera obligado a dar misericordia porque dar misericordia a uno de darla a otro, entonces ya no sería misericordia, sería una obligación, sería otra cosa, pero no misericordia. Y Dios no está obligado a nada porque Él es Dios. Acá Pablo está citando Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Es Dios soberano ejerciendo su soberanía. Y el Señor Jesús contó una parábola a sus discípulos donde demuestra el derecho de Dios de ser misericordioso, clemente, de tener gracia sobre el que Él quiere. Vamos a leerla, Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, muy pocos escogidos. ¿Te das cuenta? Dios, o mejor dicho, el Señor de la viña, estaba siendo injusto con alguno de ellos. Él había convenido en dar 1 denario a los que habían empezado a trabajar. ¿A qué hora? A la hora tercera. O sea, a las 9 de la mañana. 1 denario. Cuando terminaron de trabajar, les dio 1 denario, lo que les correspondía. ¿Es justo o no es justo eso? Ahora, si él quería darle lo mismo a los que trabajaron menos, ¿no es su plata? ¿No es su derecho de hacer lo que quiere con lo que es suyo? Bueno, Dios soberano tiene derecho a ejercer misericordia con quien quiere, porque Él es Dios. No es injusto. Nunca va a dar a nadie injusticia. Él va a dar a cada uno conforme a sus obras. Pero con el que quiere, tiene misericordia. Ahora, vos me podrás preguntar, bueno, pero ¿por qué no salva a todos? Bueno, pregúntale a Él. Porque Él es Dios. Si Él quisiera, podría salvar a todos. Pero Él no quiere salvar a todos. Él quiere salvar a
a los que ha llamado y llama y llamará conforme a su propósito. Hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Pero lo que podemos decir con toda seguridad es que Dios no es injusto, que Él tiene misericordia con los que Él quiere tener misericordia y con el resto es perfectamente justo, con ninguno es injusto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La NBI lo traduce: no depende del deseo o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La palabra de Dios para todos dice: así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o trate de hacer. Gloria al Señor que es así, porque si no fuera por su misericordia nadie sería salvo. Bueno, llegamos hasta acá. Hasta acá vemos la elección de Dios. A partir del versículo siguiente vamos a ver el rechazo de Dios. Así que no sé cómo, si hay preguntas.